Buenos días, tardes, noches, amigos. A la hora que estén viendo esto, estamos en el segundo episodio del podcast Propósito. En esta ocasión tenemos a nuestro querido Emanuel Yub como co-conductor junto conmigo y de invitada especial desde Iztapalapa, tengo entendido, la pastora Erika Galvez. Fuerte Así es, Dios les aplauso. bendiga. Gracias. Aquí nos aplaudimos nosotros porque no tenemos público. Aquí no hay público, pero nosotros aplaudimos. Exacto. Perfecto. Es un gusto, pastora, que nos acompañe hoy. Bueno, pues como ya la presentó Sergio, es un placer, en serio. Cuando Sergio me comentó que usted iba a estar con nosotros, me comentó más o menos su historia. Fue como que, wow, qué padre que haya aceptado, me emocioné bastante y le digo a este bro antes de iniciar, estoy nervioso, bro. Y cuando vi que ya estaba aquí esperando para que la dejáramos entrar, y le dije, bro, ya la pastora está, en el nombre de Jesús vamos a darle. Pero bueno, esperamos que todo salga súper bien. Y bueno, como comentábamos antes de iniciar el podcast, lo que queremos buscar es hablar es cómo Dios utiliza a personas ordinarias y nos utiliza de una manera extraordinaria, ¿no? Y creo que su caso no es la excepción. El hecho de ser pastora creo que es un gran privilegio que Dios nos ha dado de ser ministros de Él. Y creo que Sergio quiere comentar algo, tiene algunas anotaciones por ahí, una tarea que le dejé que investigar. Entonces, hicimos la tarea. Hoy se hizo la tarea. Entonces, no sé si sea de 10, pero un 7 para panzar, sí. No, primero, como propósito, que es el nombre del podcast o lo que nosotros queremos dar a entender o dar a conocer a las personas de cómo algo ordinario se puede convertir en algo extraordinario en la presencia del Señor. Tenemos que es como un sinónimo lo que es deseo, intención y voluntad. Esas tres palabras considero yo tal vez a la mejor percepción de la pastora o tuya, Manuel. Siento que son palabras fundamentales que de cierta manera son diferentes, pero la intención es la misma. El querer hacer algo, el tener la intención, pero si no hay una acción o no hay una voluntad verdadera o una convicción verdadera de querer hacer las cosas, nunca se va a lograr o nunca se va a llegar. A lo mejor puede llegar y arrancar algo, pero se queda en eso, en un simple arranque, en una simple chispita, pero como ya no hubo nadie que la cuidara, nadie que la protegiera, pues ya no emergió la llama, simplemente se quedó en una chispa y se apagó. No sé usted, pastora, en eso que nos pueda comentar. Demasiado. Me encanta que en esta hora me planteen el hecho de cómo algo ordinario puede ser extraordinario, porque precisamente en esta tarde platicaba con el Espíritu Santo que era respecto a lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? Y él me recordaba mis principios. Y mi principio es que yo nací en un ámbito diferente, ¿verdad? En una cultura donde la religiosidad católica estaba implantada en nuestra familia, pero que tiempo más adelante mis padres deciden tomar la decisión de estar juntos y a los 5 años yo le entrego mi corazón a Dios. Y eso es bien importante lo que tú comentas. En las escuelas dominicales a veces se considera que a los niños solamente se les cuida y no se les enseña. Sin embargo, yo soy un ejemplo vivo de que cuando hay una intención, hay un deseo de ser portadores de la palabra, no importando la edad, simplemente el tomar una decisión de enseñarle a otros tiene un efecto. Y yo recuerdo que la persona que me enseñó acerca de Dios o me invitó a aceptar a Cristo en mi corazón era una persona de 55 años aproximadamente. Y recuerdo bien el momento y el suceso. Y es difícil a veces que un niño a los 5 años lo recuerde. Pero sin en cambio, cuando entendemos que es cosas de Dios, Dios nos permite guardar esos pequeños detalles, no solo en la mente, sino también en el corazón. Y aunque a veces uno en la adolescencia, como me llegó a pasar, ¿verdad? Por X o Y circunstancias, sí me llegué a alejar, también es bien cierto que Dios nos recuerda, nos vuelve a jalar a ese camino, ¿no? Y recuerdo que cuando yo vine a Dios, yo vine con todo.
vine a servir, me bauticé el siguiente año y de ahí en adelante hasta el día de hoy, Dios ha hecho su voluntad en mi vida. Sí, yo creo que es algo común, ¿no? Que, bueno, yo soy de cuna cristiana, la cuna era cristiana, yo no era cristiano, hasta, y ya fui Exacto. creciendo, y poco a poco, pues vaya, mi familia ha sido cristiana, me han inculcaban los caminos de Dios, pero creo que como niño, a veces como es como que, ay, pero ¿por qué voy a la iglesia, no? ¿Por qué me están llevando a esto? Y como usted dice, la escuela dominical a veces solo se tornaba en cuidar al niño, y ya. Y hasta que en la adolescencia, como usted mencionaba, fue como que dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando conmigo? Porque yo veía ciertas cosas que me decían que estaba mal, pero yo pensaba que estaba bien. Y fue ahí donde creo que en la adolescencia muchos nos damos el topón con pared, ¿no? Y es donde empezamos a descubrir Sí. por qué estamos aquí o por qué Dios quiere que, o qué propósito tiene Dios para nosotros. Yo creo que la adolescencia es una parte muy importante o fundamental en la vida de, no solo de una persona o un creyente en Dios, sino en la vida de todas las personas. Creo que en la adolescencia se define quién vamos a ser en adelante, quiénes vamos a, o cómo vamos a ser, se define nuestro carácter, se define nuestros gustos, nuestra personalidad. Y como usted decía, usted se agarró y se vino con todo. Y está genial porque muchas veces eh, queremos agarrarnos, pero nos venimos con todo, pero luego decimos, no, ¿sabes qué? Dame chance tantito, ¿no? ¿Y cómo fue que usted tomó esa decisión para decir, ¿sabes qué? No me suelto y sigo adelante. ¿Cómo fue que usted decidió poder darle y seguir y seguir y seguir? ¿Qué fue lo que le enamoró de Dios? ¿Qué fue lo que le apasionó? ¿Cómo fue eso? La necesidad. Yo considero que fue la necesidad. Me sentía muy sola. Mi padre natural no me quiso, ¿no? Entonces crecí con un padrastro. Y crecer con un padrastro que tiene alguna situación de alcoholismo, como era el caso de mi papá, pues impedía que yo pudiera ser una adolescente plena. Realmente salía de la secundaria, dejaba mi mochila y me iba a la calle porque necesitaba sentirme acompañada, necesitaba sentirme amada. Y yo creía que con los amigos era lo que yo podía completar mi necesidad. Hasta que un día no fue así, hasta que un día recordé por qué Dios me había llamado. Yo comencé a trabajar con mi mamá desde que tenía 6 años y una de las tareas que tuve es limpiar la iglesia, de los 6 hasta los 17 años. Wow. Entonces, recuerdo que mi única distracción, porque era una iglesia muy grande, era de 3 niveles, con sus diversos departamentos, entonces era realizar mucho que hacer, Sí. todo un sábado. Y recuerdo que mi único descanso o mi único consuelo es que al finalizar yo podía tocar un órgano. Cuando yo terminaba las tareas que me correspondían, era tocar el órgano de la iglesia. Y Dios me recordó en mi adolescencia esa parte. A veces como niños es bien fácil enamorarse de Dios y Dios es bien claro en su palabra, ¿no? Si no fuésemos como niños, ¿no? Sí. Y esa es la realidad. Cuando hay una entrega y una pasión, a esa edad recuerdo que yo le cantaba con 2 teclas, ¿no? Nunca supe, y hasta la fecha no sé mucho tocarlo, ¿no? Pero con 2 teclas le cantaba a Dios, sin saber que Dios ya estaba poniendo la pasión en mi corazón. Así es. Entonces, cuando llegó un punto en mi vida, es cuando yo dije, ¿sabes qué, Dios? Yo te voy a seguir, yo te voy a amar, y comencé a buscar a Dios y entrar al servicio. Sí, hay una parte en el Salmo 139:6 que aquí lo apunté y me gusta mucho porque dice, y es algo que usted decía, usted sin saberlo, yo ya estaba sembrando esa pasión, pero a veces, incluso aquí la Biblia menciona que antes, dice, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaban registrados en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. O sea, antes de que nosotros supiéramos o antes de que en Sergio y en mí Dios pusiera el deseo de hacer este podcast, Dios ya sabía que esto iba a suceder, o sea, antes de que usted tocara esas teclas del órgano, Dios ya sabía que iba a suceder y todo va encaminado a un propósito que hay en él, ¿sí me explico? Sí, Así así como mencionaba Emanuel, pues bueno, la pastora me conoce que a partir de a principios de octubre, ¿no? Que nos vimos acá
en la celebración del aniversario de la congregación de Tapachula, y Emanuel me conoce desde hace unos 5 años atrás. 5 o 6 Fácil, años, sí, 6 más o fácil. menos, sí. Digamos, Emanuel me conoció en la faceta de joven rebelde, de joven irreverente, de joven que todo le valía, ¿verdad? Mejor Y ni ya cuento qué hacías, bro, mejor ni no, cuento. no, 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 no. Eso ya quedó atrás. Pero la pastora me conoció en una faceta de cuando yo apenas había entrado a la iglesia. Ella me conoció, y te lo voy a poner así, 2 días después de que yo acepté a Dios. Yo llevaba un mes yendo a la congregación, pastora, pero yo iba de mala gana. Si no fue hasta el primer Ujú. día, hasta el primer día del este, de la, pues, de la celebración del aniversario, con la primera palabra de Isa, yo dije, Ujú. wow, o sea, sí se me abrió, y entendí de que Dios a veces te muestra el camino, pero uno se desvía, porque como bien lo dicen, igual mi familia era de la religión católica y impuesta prácticamente porque desde pequeñito no tengo que elegir, y desde ahí, y yo estaba ahí, me salgo, me hago rebelde, por así decirlo, y ya regreso, pero ya con la convicción un poquito más clara. En cuanto yo entiendo o yo vuelvo a aceptar a Dios en mi corazón, es decirle, Dios, ¿para qué me quieres? Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras prácticamente, ¿no? Es lo que decimos las personas cuando entregamos nuestro corazón a Dios: muéstranos Ujú. el camino por donde. Y usted sabe que en el lapso de 3 meses de llegar a una congregación es muy difícil el darle a una persona algo bajo su cargo, pero Dios dándome la interpretación o enseñándome el propósito en el cual estamos diseñados, pues usted sabe que ahorita yo estoy encargado en la iglesia del apartado multimedia, pero en un lapso de 3 meses, cuando Dios está en el Ujú. entendimiento, cuando Dios te dice, este es tu camino, este es tu propósito, para esto fuiste diseñado, como que las puertas solitas se van abriendo, ¿no? Yo Sí, quisiera que Así usted es. me dijera si usted, cuando decide entrar al servicio de Dios, ya de joven, ya que recuerda usted ese amor inmenso que él le tenía, fue así, fue un momento en el que usted dijo que, o usted sintió que las puertas empezaron a abrir, que todo fue fluyendo más, o fue algo más pausado. No, fue muy especial. Am, al no ser hija natural de mi papá era, o perdón, es verdad, aunque ya murió mi abuelo, hijo de pastor. Y ninguno de los nietos quiso consagrarse a los 15 años, como es lo tradicional, ¿verdad? Los 15 años. La única que quiso fui yo. Y recuerdo que en esa ocasión mi abuelo me consagra, me bendice sin imaginarse lo que iba a acontecer. Eso fue en marzo, en un diciembre yo decido bautizarme y comienzo mi carrera ministerial en el grupo de alabanza. Después fui seleccionada para tomar un curso de maestros, donde el ganador o la ganadora se iba a ir a especializar y tener el reconocimiento de la institución. Y al paso de 6 meses, yo logro el objetivo y no por privilegios, ¿no? Porque a veces se piensa que por ser nieta del pastor tienes privilegios. Sin Sí, sí, embargo, sí, no sí. fue así. Me lo gané, me gané no solamente el premio, sino el respeto de muchos. Y al ganarme esa oportunidad al año, pasó algo sorprendente. Mi mamá abre en su casa una célula, empezando con 10 personas. Al mes ya eran 50 y de wow. esos 50 ya habían 20 niños. Y Dios me da el privilegio de parte de mi pastor en ese entonces de darme la responsabilidad como la titular en el área. Y al haber sido capacitada, pues con mayor razón, ¿verdad? Me podían dar ese voto de Sí, sí, confianza. sí, sí. Y así es como iniciamos la primera iglesia. Wow, Ok. Juntamente en ese tiempo, pues conocí el amor de mi vida, ¿verdad? Con el que hoy comparto el ministerio. ay, qué Ah, bonito. qué lindo. Y te puedo contar de esas Mil y muchas más más. historias. No, hombre, qué bonito. Y pastora, ¿y cuántas iglesias Dios le ha permitido
ser parte o estar trabajando, o en qué áreas usted ha estado trabajando y cómo se dio cuenta que el pastorado era su ministerio principal, era su llamado principal. ¿Cómo se dio cuenta usted de eso? ¿Y cómo fue esa transición de ser maestra de niños a ahora ser pastora? O no me imagino, bueno, los procesos que ha vivido, ¿cómo fue? Me gustaría que nos platicara un poco de eso. Bueno, Dios nos ha permitido trabajar en 3 iglesias o iniciar 3 iglesias. Una fue con mi mamá, después tuve que tomar la decisión de dejar porque me caso, y después el padre me lleva a Iztapalapa y trabajamos en otra iglesia, convirtiéndonos en los segundos del pastor sin necesidad de tener un título, simplemente como obreros. Después nos da esa misma iglesia una misión donde trabajamos escuelas de verano, y era un territorio nuevo y próximo a abrir como una iglesia, lo cual fue un éxito. Entonces se cuenta como la tercera. Pero después Dios nos llama a establecernos ahora sí como pastores, porque para el pastorado el primero que llegó fue mi esposo, al cual se le dio la primera tarea o la primera misión. Y cuando Dios nos llama a Iztapalapa y empieza a fluir en una reunión, ¿verdad? La palabra, y de 7 que se empiezan a comprometer, se fueron multiplicando a 50, 70, a 80. Al paso de los 2 años de comenzar a pastorear ahí en Iztapalapa, Dios abrió a mi corazón y Dios me hizo sentir que yo podía llegar a ese propósito, ¿verdad? Aunque no se me nombrara, yo iba a comenzar a trabajar en ese oficio. Y más adelante Dios me iba a dar lo que yo necesitaba. Y así fue. Al 4º, 5º año de comenzar a trabajar en Manantial de Vida, primero como esposa, ¿verdad? Y después como pastora. Entonces Dios me dio el reconocimiento delante del pueblo y el pueblo mismo me lo dio. La Biblia es clara, el árbol por sus frutos es conocido. Sí, súper, súper bien, concuerdo con usted. Y recuerdo la historia de David. David siendo un pastor donde nadie lo pelaba, donde estaba en el campo tal vez el menor, y por siendo el menor, como que, sí, vete a cuidar las ovejas y vete a hacer eso. Pero sin saber, llega Samuel y llega y lo unge de una manera sorprendente, y luego Dios lo empieza a levantar y es el mismo pueblo que le da el reconocimiento a él de rey, ¿no? ¿Cómo es Así es. cuando nosotros sabemos someternos a la voluntad de Dios, cuando nosotros sabemos someternos al propósito que Dios tiene para nosotros, aunque no sepamos y digamos, no sé cuál es mi propósito, pero aún así yo me quiero someter porque quiero aprender en medio de esto? Dios te va utilizando de una manera súper padre. Y yo soy muy fan de la Fórmula 1, me encanta la Fórmula 1, y yo no me pierdo ninguna carrera. Y me gusta porque haz de cuenta que los pilotos conducen y ven un camino, pero ellos van escuchando instrucciones, qué es lo que tienen que ir haciendo, qué velocidad meter, cuándo tienen que entrar a los boxes o cosas así. Y así nosotros también tenemos que hacer, o sea, nosotros tenemos un camino, pero tenemos que estar pendiente de lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuándo quiere Dios que hagamos ciertas cosas o cómo Dios nos quiere utilizar en ciertas áreas. Es súper padre cuando nosotros logramos atender a ese llamado y nos dejamos dirigir por él. Es muy padre, y eso lo puedo ver en su caso, cómo usted fue obediente, se sometió, aunque tal vez en algún punto no sabía qué iba a suceder, pero usted se sometió, y bueno, hoy en día pues es una pastora que me Así es. imagino que ha tenido el privilegio de formar 3 iglesias, que no cualquier persona lo dice, ¿sí me explico? Y pues obviamente toda la gloria es para Dios. Sí, sí, igual ahí, por ejemplo, pastora, conforme al Así es. pastorado, ¿no? Sin En lo que olvidar que Él es la pensamos, fuente, ¿no? De todo. Así es. correcto, o sea, si nosotros tenemos en cuenta de que Él es la persona que nos va a proveer, la que nos va a ir caminando, la que nos va a ir guiando, vamos a tener en cuenta que lo que hagamos pues va a ser para honra y gloria de Él, ¿verdad? Si nosotros sabemos escuchar y sabemos ser atentos a su llamado, porque a veces que decimos, Dios, así muy coloquialmente, dame una señal, ¿no? Así como dicen
los jóvenes, me dice la chaviza, Dios, mándame una señal, qué es lo que hago, qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde voy, qué decisión tomo, pero a veces estamos tanto en el rol de joven que no hacemos caso a las señales a pesar que las veamos, porque creemos que lo que nosotros en verdad queremos o lo que nosotros queremos que Dios diga, no es lo que Él ve para nosotros. A veces nosotros queremos ir por el camino A, pero Dios dice, vete por el camino A, pues vete por el camino B, pues no le haces caso, porque tú quieres por el camino A y esperas que Dios te diga que es por el camino A. A veces creemos que todo es conforme a nuestra intuición, sin tener en cuenta que en verdad tenemos que tener los oídos muy atentos para poder discernir las indicaciones de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el pastorado, Ujú. hay dos tipos de definiciones que se encuentran hoy en día. El pastor como tal, como persona obrera, que es la persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar el ganado, hablando en un trabajo de cuidar ovejas. Y el pastorado evangélico, ¿no? El pastor que es una persona o es un ministro que tiene una congregación de fieles a su cargo. Yo la verdad siento que las dos definiciones vienen de la mano, porque nosotros somos el rebaño de Dios, somos las ovejitas de Dios, no somos sus animalitos como se dice por ahí. Siento que los pastores son las personas encargadas de guiarnos a nosotros como personas sobre el camino de Dios, de enseñárnoslo. Yo quisiera saber si usted ha tenido de repente como esa, ¿cómo, cómo explicarlo? Mm, como esa discusión o pleito interno, por así decirlo, el decir, Dios, si estoy haciendo lo que tú me pides, porque a veces sentimos que no damos o no ungimos o no tenemos la presencia del Espíritu Santo como nosotros quisiéramos, sino que a veces sentimos de que no, pues esta vez no di la palabra con tanta intensidad, o sabes que a la iglesia ya dejan de venir tantas personas, ya no vienen como antes, y uno se empieza, considero yo, como que a decaer. ¿Cómo usted, si en el dado caso que le haya pasado, que me imagino que sí, porque en el camino de Dios hay pruebas tras prueba, cómo ha logrado superar esas pruebas? Wow, una excelente pregunta. La tarea más difícil, creo yo, de un pastor, pero también es un privilegio, es educar a la gente. Educarla para que cumpla su propósito, porque así como tú hasta el día de hoy como siervo lo cumples, nuestra tarea o nuestra carga es que ellos también la cumplan. Por algo tenemos vida, ¿no? Por algo estamos en esta tierra, pues hagamos nuestra labor, ¿no? Y como tú lo dices, hay cosas que te va a desanimar porque pues la realidad es que muchas ovejas dejan de oír la voz de Dios, ¿no? O la voz de su pastor y se van. Y duele porque no solamente ejerces el pastorado como guianza, sino como una paternidad. Y cada uno de ellos se convierten en tus hijos. Sin embargo, cuando tú miras tu vida y miras tus hijos, miras a tu pareja, miras tu hogar, que lo que Dios te ha prometido se va cumpliendo día con día. Cuando ves lo que dice la Escritura, buscad el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura, y empiezas a ver esas cosas, dices, Dios, hay cosas que no están en mi control, pero en las tuyas sí. Claro que se va a sentir fracaso, claro que se va a sentir mucha tristeza, pero he aprendido que la palabra es bien certera. Dice que en la debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y cuando vemos obras en nuestra vida o resultados en otros, ¿verdad? Que sí dan el fruto que tienen que dar, se siente bien, se siente bonito. Y cuando hay ese entendimiento o esa madurez, entonces quiere decir que estás listo para el siguiente nivel, para el siguiente reto. Y eso es lo que nos tiene que ocupar, ¿no? Estar preparados. ¿Qué sigue, Dios? ¿Qué sigue? Porque si tú me llamaste hasta el último día de mi vida, vas a hacer que te sea útil. Así es. Sí, y yo creo que es muy importante también ser sinceros con nosotros mismos y saber cuando en realidad tal vez nos sintamos estancados, hasta cierto, no sé si sería la palabra correcta, Sí. y decir, ok, bueno, ya me quedé aquí,
pero ahora, ¿qué hago, Dios? Y le quiero compartir parte de mi testimonio. Yo viví 14 años en México, viví en la Ciudad de México, luego en Tapachula, Chiapas, y luego en San Luis Potosí. Y luego en cada una empecé mi ministerio en Tapachula y luego en San Luis. Y yo me sentía como una persona muy activa en la iglesia, me sentía como que ya estaba activando y todo, pero por cuestiones de estudios y todo lo demás, tuve que venir a Ciudad de Guatemala, que de aquí soy, a continuar mis estudios universitarios. Pero eh, llego aquí a Guatemala sin una iglesia, llego aquí a Guatemala sin amigos. Mi familia está aquí, tal vez mis papás se quedaron en México. Aquí estoy con mis tías y con una hermana. Pero llego aquí y de estar haciendo muchas cosas, ahora no hacer nada, ¿sí me explico? Llegó un punto donde yo me frustré y me desesperé y dije, es que no estoy haciendo nada y te sientes tal vez un poco estancado, te sientes tal vez un poco como que, ay, es que no estoy haciendo nada y hay un deseo por querer hacer algo, pero no, hay algo que te detiene. Sí, y poco a poco fue que Dios me dijo, a ver, espérate, es que quiero tratar contigo, quiero enseñarte cosas nuevas, pero usted como pastora, usted obviamente usted ya ha vivido y ha experimentado cosas más con Dios que nosotros. ¿Usted qué le diría a aquellos jóvenes que se pudieron haber sentido así como yo me sentí? O tal vez incluso usted se ha sentido, o tal vez Sergio se ha sentido. ¿Usted qué le diría a esas personas? Que la Biblia es clara que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, pero que también entendamos que si estamos vivos es porque para Dios nuestra vida vale mucho la pena y que no importa a veces los fracasos o circunstancias que estemos viviendo, busquemos a Dios y le digamos, oye Dios, te necesito. Se vale decirle, apapáchame, se vale decirme, impúlsame, se vale decirle, Dios, me he cansado, pero también se vale decirle, Dios, demuéstrame cuánto te valgo. Una palabra que yo aprendí mucho de Dios cuando tuve muchas situaciones difíciles que aprender, yo le decía, sorpréndeme, tú eres Dios grande, tú eres Dios maravilloso, sorpréndeme. Y cada vez que le lanzaba ese reto, sorpréndeme, algo pasaba, algo realmente me dejaba emocionada por lo que Dios había hecho. Wow, wow. Sí, siento yo que el tener como esa respuesta de Dios o el saber entenderla es algo maravilloso porque uno siente la presencia que uno quiere. A veces cuando usted decía, ¿no? Que uno se siente solo, que uno no entiende o uno no siente un vacío y no sabe cómo llenarlo, el simple hecho de hacerle una pregunta a Dios y saber o tener el entendimiento o el discernimiento de poder comprender su respuesta es algo que te llena de una manera especial, creo yo, porque es algo que te llena no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, en lo emocional, y es una satisfacción o es como un momento como de relajación en el que entra uno porque siento yo que es una respuesta que te llena de muchas maneras, no solamente para solucionarte un problema, sino que te soluciona problemas del alma, te soluciona problemas del sentimiento, te soluciona muchos problemas, el simple hecho de tener tu corazón y tus oídos atentos a Dios. No, pastora, igual yo quisiera leerle un versículo de la Biblia, que es Mateo 16, capítulo 16, versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Siento yo que esto lo hacen muchas personas. De entrada, los pastores considero yo, porque son de que Dios, te entrego mi vida, asumo mi cruz, asumo mi cargo y guíame y llévame, ¿no? Así como él se cayó, yo sé que yo también me voy a caer, pero sé que me voy a levantar como tú lo hiciste y sé que al final del camino lo que voy a encontrar es tu gloria. Tal vez en la representación Jesús al final del camino lo crucifican y muere, pero nosotros al final de nuestro camino vamos a encontrar la gloria si seguimos los pasos de Jesús y dejamos nuestra vida
y tenemos ese entendimiento de que el seguirlo y ser su ejemplo y ser la persona que sea la conexión con Él, seamos la persona que ayudemos a discipular o ayudemos a dar a entender su gloria, vamos a tener la recompensa, así como tenemos el proceso del camino de cargar nuestra propia cruz, de cargar nuestros propios desafíos, vamos a llegar a obtener nuestra recompensa, que es el llegar a la gloria, ¿no? Por así decirlo, el llegar a ese momento de que tal vez nosotros tenemos la certeza, como decimos, nos vamos a ir al cielo, nos vamos a ir a la presencia del Padre, ¿no? Nos vamos a ir a la gloria. ¿Usted en ese aspecto qué piensa sobre el dejar la cruz que traíamos cargando y agarrar la cruz de Dios, agarrar esa cruz y seguir sus pasos como pastora? Algo que quiero dejarles o hablarles de mi corazón es que muchas veces nos han enseñado que buscar a Dios, que trabajar para Dios, perdón, llega a ser aburrido, llega a ser tedioso, llega a ser una obligación, llega a ser religioso, pero no es así. Cuando nos damos la oportunidad de servir a Dios, tenemos que entender que Dios nos ha puesto un diseño propio. Así es. Que va cambiando de generación a generación. Y lo que no nos gusta, porque claro que como jóvenes, ¿verdad? No nos van a gustar algunas cosas, porque aún me considero joven a mis 36 años. No nos gustan de nuestros pasados, ¿verdad? De aquellos precursores que a lo mejor son tediosos en dar la palabra, ¿verdad? O todo es prohibición. Nosotros podemos cambiar la historia, ¿no? Nosotros podemos hacerlo diferente, porque Dios ha puesto en todos y en cada uno de nosotros un diseño. Y cuando viene ese entendimiento y comenzamos a enamorarnos de Dios, entonces es ahí donde se cumple lo que tú nos leías, Sergio. Tomamos nuestra cruz y le seguimos, pero no como una carga, sino como le pasó a Jesús, por amor, por pasión, porque sabía que el resultado valía la pena, porque aún dice la Escritura, sin conocernos ya nos había pensado, ya nos había anhelado. Así debe de ser para nosotros el servicio, algo que nos impulsa a saber que hay algo mejor y que no nada más es para nosotros, sino que puede ser de bendición para otros, para que no vivan lo que nosotros hemos vivido, para demostrarles que sí, sí hay un Dios vivo y no un Dios como aburrido que cuenta, no, un Dios que es divertido, que nos hace vivir en plenitud, que nos permite ser felices. Y hasta el día de hoy yo puedo decir que servir a Dios vale demasiado la pena. Sí, concuerdo mucho con usted. Yo creo que, bueno, todos hemos tenido amigos que no son cristianos, ¿no? Y lo primero que te dicen es como que, ay, tú vas a la iglesia, qué aburrido. O, ay, no te dejan hacer esto. Ay, no te dejan hacer lo otro. O eres bien aburrido porque no vas a fiestas o porque tal vez no bebes o no bailas o no sé. Pero créeme que y concuerdo mucho con usted, Pastora Erika, cuando nosotros empezamos a experimentar ah, el caminar con Dios por decisión propia, no porque alguien más nos lo impuso, no porque mi mamá me dijo que tenía que hacerlo, o no porque vino alguien y me impuso, tienes que seguir a Dios porque si no te vas a ir al infierno, sino cuando lo hacemos por decisión propia, por amor a su nombre, empezamos a experimentar cosas que tú te quedas hasta con la boca abierta y que te prometo que en el mundo nunca vas a encontrar esa satisfacción de poder servir a Dios y ver el trabajo y decir, wow, ha valido la pena lo que estoy haciendo, ha valido la pena tal vez despojarme de estas cosas. Y es muy difícil despojarte de cosas que tal vez el mundo te puede influir. Hoy en día creo que estamos siendo muy influidos por cosas del mundo, cosas que vemos, que queremos, cosas que queremos y queremos hacer, pero creo que es más padre cuando somos influidos por Dios, por amor, y no somos influidos por cosas que el mundo nos está dando. ¿Sí me explico? Creo que es bien padre cuando nosotros decidimos seguir a Dios y aceptar esa influencia de Dios hacia nuestras vidas y caminar bajo su voluntad a hacer lo que nosotros queremos, porque puede que nos salga bien como queramos, pero no es el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. ¿Sí me explico? Cuando nosotros hacemos las cosas por amor, y creo que se ve en todas las cosas, o sea, cuando mi mamá me dice, ve a barrer y lo hago por amor,
hasta barro diferente, ¿sí me explico? Cuando mi mamá... Barres con ganas. Exacto, hasta se ve, el piso se ve súper limpio. Cuando me dicen, ve por las tortillas y lo hago con amor, creo que hasta me dan más tortillas de las que me deberían de dar, ¿no? Y creo que así es en todo. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor, todo funciona y creo que, y a mí me gusta pensar de esta manera. A mí me gusta pensar que eh, la Biblia se centra en una sola palabra, que es Jesús. Pero Jesús es amor, Dios es amor. La Biblia está centrada y envuelta en el amor. Cuando el amor no está en nosotros, y de hecho la Biblia habla que hay un capítulo entero en Corintios que habla sobre el amor, yo creo que el amor es muy fundamental para nosotros poder encontrar también nuestro propósito. ¿Sí me explico? Yo creo que no el amor de noviazgo, de que, ay, me gusta tal persona, no, sino el amor por querer ser mejor, el amor por querer impulsarnos a más, el amor por querer agradar a Dios con estas cosas. Creo que todo gira en torno a esto. Y usted, pastora, ¿cómo encontró esa pasión y ese amor por Jesús? Usted ya nos contó parte de su testimonio, pero ¿qué fue aquello que usted me puede decir? Esto fue lo que Dios utilizó para cautivarme y enamorarme cada día más de su presencia. Híjoles, por mucho tiempo me sentí despreciada, porque a pesar de que me había dado una familia, pues la familia no me quería, ¿verdad? No me veía como parte de, todo me lo tenía que ganar. Y cuando empecé a buscar a Dios, me di cuenta que también con Dios todo se tiene que ganar. Pero cuando vi que mi esfuerzo era recompensado, que ahí sí no me lo achacaban, ¿no? No me lo restringían, no me lo limitaban, sino al contrario, podía vivir privilegios, porque salir a mi padre del alcoholismo fue una gran bendición, poderlo perdonar de muchas situaciones que vivimos, ver que la economía en casa comenzaba a fluir, que mi mamá ya no vivía en amargura, que las enseñanzas que había escuchado acerca de poder orar por una pareja y comenzar a ver que era realidad, que dos profetas, tanto a mí como a mi esposo, nos dieron palabra y fueron confirmando nuestra relación, nuestro llamado. Creo que son esas y muchas más que yo les puedo contar, que día a día he vivido y que hoy incluso donde me encuentro, que es Colima, todo lo que le he pedido o todo por lo que he trabajado, hay un resultado, hay una recompensa. Creo que esas cosas se enamoran mucho de Dios. Wow. No tanto por lo que nos dé, sino por lo que nos sorprende. Vuelvo a esa palabra. Sorpréndeme, Dios. Y Él me ha sorprendido. Wow. Sí. No buscarlo por sus milagros, sino buscarlo por quién es Él, ¿no? Está muy, muy padre. Me impactó mucho lo que usted nos acaba de decir, porque es cierto. Yo igual, o sea, yo estando en la iglesia, yo pensaba que mi mente todo me va a ir súper bien y yo lo hacía nada más por hacer, pero cuando en verdad decidí y Dios me empezó a traer poco a poco más a Él, me fui dando cuenta que todo aquello que tal vez me hacía falta y yo no sabía, Dios me lo estaba dando de una manera sorprendente. Incluso me daba cuenta de cosas de mi vida que ni yo mismo sabía y Dios te enseñaba y te decía, mira esto, esto. Es como que, wow, o sea, a mí me gusta mucho la película de El Rey León. De hecho, soy fan de los leones. Aquí traigo un león. Y me gusta mucho cómo en la película, no me acuerdo bien de los personajes, pero así me imaginé yo con Dios, cómo el león grande le enseña a su cachorrito, ¿no? Él dice, mira, todo eso puede ser tuyo y tienes que hacer esto, y le empieza a enseñar cómo poder ser un rey hasta cierto punto. Yo siento que así Dios nos enseña y nos motiva y nos dice, hijo, mira, es por aquí, dale por acá, mira, hay ciertas cosas que quiero cambiar, déjame hacerlo. O sea, creo que, o sea, el amor de Dios, el abrazo de Dios es tan sorprendente en nuestras vidas y hoy es tan palpable
que si nos damos un tiempo, y por aquellos que nos estén escuchando y tal vez no, aún no conocen de Dios, date un tiempo para hablar con Dios. O sea, nada más habla, es una plática como, así como lo estamos haciendo nosotros tres, así es con Dios. Platica y vas a ver que todo aquello, exprésale tus necesidades y vas a ver que ahí en medio de eso Dios se viene y es súper, es sorprendente. Como dice la pastora, te sorprende y tú dices, wow, ¿en serio esto? Y es muy padre. Y volvemos al principio, como del ordinario Dios hace cosas extraordinarias. Es súper genial esto. Así es. Sí, así es. Pues sí, pastora, así, pues a grandes rasgos, esto es lo que queríamos transmitir, ¿no? Lo que queremos transmitir a los jóvenes es que Dios es algo extraordinario, es algo que te sorprende día tras día, no nada más que te sorprende una vez y ya no lo vuelva a hacer, sino que te sorprende cada vez más y entre más hables con Él, entre mayor sea tu conexión con Dios, con el Espíritu Santo, por el medio que queramos, por el medio de la alabanza, de la oración, de la lectura de la palabra, Dios nos encuentra y Dios nos da ese mensaje o nos da a entender su misión para con nosotros, ¿verdad? Del cómo nosotros tenemos que actuar día a día y llegar a ser, como le decimos, ¿no? Mejores personas, llegar a darle a conocer su palabra. Y yo quisiera que leyéramos este versículo que tengo acá, que es 2 Corintios 5. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo. Cuando les roguemos, vuelvan a Dios. Aquí dice cuando les roguemos, pero yo quisiera cambiar esa palabra cuando hablemos de Él, porque siento que los pastores es lo que hacen, son los embajadores de Cristo, son los que hablan de Él, pero la palabra roguemos, siento yo que es cambiarla por cuando predicamos su palabra, cuando lo damos a conocer, cuando damos una bendición, cuando damos una oración, cuando damos una certeza sobre la vida de una persona, o cuando sentimos, o cuando les damos una palabra. ¿Por qué? Porque un embajador es la persona que representa a alguien. Es una persona importante, un embajador es una persona importante. Siento que los pastores, como usted, pastora, son las personas más importantes en este mundo porque son las personas que Dios manda en su representación para darnos a conocer su obra, para darnos a conocer su palabra, para darnos a conocer todo lo bueno y todo lo maravilloso que es Dios. ¿No, pastora? Y pues creo que ya me trabé, ya me bloqueé. No, sí. Pero sí, pero eso. Creo que sí. Primero uno tiene que ser procesado para poder enseñar a otros a vivir en el proceso y salir de ellos Exacto. en victoria. Sí, Entonces, es un buen privilegio súper bien. porque es recompensado cuando ves que la persona ha logrado su objetivo. Wow, sí, súper bien. Concuerdo mucho con usted. O sea, creo que de primero debemos ser enseñados, procesados, instruidos para poder nosotros también instruir. Yo no puedo venir, yo tengo que primero aprender a sumar para poder enseñar a sumar. Yo tengo que primero aprender a leer para poder enseñar a leer. Y yo creo que, y perdón por la expresión que voy a utilizar, pero un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Sí me explico? Yo creo que necesitamos Exacto. ser instruidos primero, procesados, para que así Dios, a través de su gracia y de su misericordia, nos vea y seamos instrumentos útiles en sus manos. ¿Me explico? David para mí es un ejemplo de esto, cómo Dios lo enseñó y le enseñó muchas cosas, gobernó en el pueblo de Israel, ministraba. David fue podrá decir, el mejor rey que ha tenido Israel, y o sea, cómo Dios lo utilizó y él siempre se dejaba enseñar, se dejaba instruir, y creo que es muy importante y muy fundamental en la vida de aquellos que creemos en Dios. ¿Sí? Así es. Pastora, no sé si le gustaría agregar algo más a este podcast, Sergio, no sé si tienes algo que comentar. Yo creo que ya hablamos lo que se tenía que decir hoy, el demostrar que Dios con amor, con cariño, nos puede dar a entender muchas cosas, sabiendo estar atento a su llamado, porque puede ser de diferentes maneras, tal vez de la manera que menos nos lo esperamos, pero su llamado llega y hay que saber atender para poder identificar nuestro propósito y poder servirle a Él, o para que podamos, lo que nosotros hagamos sea agradable para Él o sea para su honra, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias por la invitación. Me encanta esta mecánica que realizan.
El mundo ofrece muchas cosas y usa a veces estos medios para dar a veces información incorrecta, pero que los hijos de Dios lo utilicen para hablar de su poder, de su palabra y de lo que Dios es real hoy en día, vale mucho, mucho la pena. Así que les felicito, les bendigo, que el Señor siga fluyendo a través de la palabra, que el Espíritu Santo siga tocándoles, enseñándoles, ¿verdad? Y que cada día el fluir sea mucho mejor para poder impactar a aquellos que están a su alrededor. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastora. Gracias, pastor, gracias. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que no sea el último podcast con usted. Esperamos conocer a su esposo. Sería un placer para nosotros poder platicar juntos, no sé, hacerlo bien padre y que incluso algún día unirnos, o sea, Dios, o sea, juntarnos en algún lugar, no sé, yo irme para México, conocernos. O a Guatemala, porque yo he ido a Guatemala y conozco. No, pues aquí son bien recibidos. Aquí son bien recibidos. Entonces, Sergio, tienes que hacer maleta y vámonos. Bueno. No, espérame, saco mi pasaporte porque digo, desde cuando está de que ya vente, pero pues no tengo pasaporte. No, pues aquí sí son bien recibidos y muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy privilegiado que usted nos haya aceptado esto y pues nada, esperamos que sea de mucha bendición para todos. Y muchas gracias, pastora. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos que haya sido de bendición y nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Sale, amigos. Bendiciones, Bye. Gracias.